A veces no hace falta buscar demasiado lejos para encontrar lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Existen ciudades que un día estuvieron llenas de voces, pasos y rutinas sencillas, y que hoy permanecen en silencio. No desaparecieron por completo, simplemente quedaron en pausa. Algunas fueron cubiertas por vegetación, otras por sal, arena o hielo. En cada una, la arquitectura sigue en pie como una huella visible de lo que fue. Este recorrido es una invitación a caminar sin prisa, a observar cómo la naturaleza, el clima y la historia transforman los espacios cuando la presencia humana se retira. Autobahn China. En una isla frente a la costa china, Hotuwan descansa sobre una ladera que mira al mar. Desde lejos parece un pequeño pueblo tranquilo, pero al acercarte descubres que no hay voces, ni puertas que se abran, ni humo saliendo de las cocinas. Lo que sí hay es verde. Un verde intenso que cae por los tejados, que se desliza por las escaleras, que envuelve balcones y ventanas hasta borrar las líneas duras del cemento. En un documental en 4K, cada textura se vuelve evidente. La pintura desgastada bajo capas de hojas húmedas, las sombras moviéndose con el viento marino, el contraste entre la estructura rígida y la vegetación flexible. Caminar por sus calles es atravesar una transformación silenciosa. No se siente destrucción, sino absorción lenta. Las casas no están colapsadas. Están siendo reinterpretadas por la naturaleza. Cada rincón obliga a bajar el ritmo, a escuchar el roce de las plantas contra los muros, a imaginar la rutina diaria que alguna vez existió allí. En ese equilibrio entre abandono y belleza, uno entiende que la naturaleza no necesita violencia para recuperar espacio, solo necesita constancia. Pirámide en Noruega, Svalbard. En el Ártico, donde el frío conserva más de lo que destruye, Pyramiden permanece como una ciudad suspendida en hielo. Fue concebida como un asentamiento minero autosuficiente, con teatro, gimnasio y bloques de apartamentos perfectamente alineados. Hoy, el aire es tan limpio y seco que cada edificio parece una maqueta intacta bajo una luz blanca interminable. En un documental en 4K, el paisaje se amplía hasta volverse casi abrumador. Montañas desnudas, agua inmóvil, estructuras rectas enfrentando el vacío polar. Aquí no hay vegetación que oculte las fachadas. Todo está expuesto. El silencio es profundo y casi físico. Caminar por la plaza central provoca una sensación distinta a Hotuwan. No es la naturaleza cubriendo la ciudad, sino el ser humano retirándose y dejando el escenario preparado. Las ventanas oscuras reflejan el cielo gris, y cada paso resuena con claridad en el aire helado. Pyramiden no parece destruida, parece detenida en pausa permanente. Hashima, Japón. En medio del mar de Japón, Hashima se alza como un bloque compacto de concreto. Desde la distancia parece una fortaleza inmóvil enfrentando las olas. Fue uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo, construido para extraer carbón bajo el océano. Cuando la minería terminó, la isla quedó vacía casi de un día para otro. En un documental en 4K, el gris domina la escena. Muros erosionados por la sal, balcones fracturados, escaleras que no conducen a nadie. La arquitectura no buscaba belleza, sino resistencia. Los edificios se levantan uno junto a otro, comprimidos, creando pasillos estrechos donde el viento marino silba sin obstáculos.
No hay verde que suavice el paisaje, solo concreto, metal oxidado y el sonido constante del agua golpeando las murallas. Caminar por Hashima produce una sensación pesada, como si el espacio aún recordara la presión humana que alguna vez soportó. Centralia, Estados Unidos. En el estado de Pensilvania, Centralia no fue abandonada por una guerra ni por una decisión colectiva tranquila. Bajo el suelo, un incendio en la mina de carbón comenzó en los años 60 y nunca se detuvo. Las calles se agrietaron, el humo empezó a salir por las fisuras y poco a poco, la gente se marchó. En un documental en 4K, el contraste es inquietante. Asfalto roto, vapor blanco emergiendo del subsuelo, grafitis coloridos sobre carreteras que ya no llevan a ningún sitio. El paisaje parece respirar, no con vida visible, sino con un movimiento oculto bajo la superficie. El silencio está interrumpido por el leve sonido del vapor escapando. Caminar por lo que queda de Centralia no es observar ruinas clásicas, es sentir una presencia invisible bajo los pies. La ciudad no colapsó de golpe, se volvió inhabitable mientras aún existía, convirtiéndose en un recordatorio tangible de cómo el subsuelo puede transformar por completo la superficie de nuestras decisiones. Pripyat, Ucrania. Pripyat fue construida para alojar a trabajadores y familias. Avenidas amplias, edificios rectos, parques infantiles y una noria que nunca llegó a inaugurarse oficialmente. Hoy, el viento atraviesa los bloques de apartamentos sin encontrar resistencia. Los árboles han crecido entre el asfalto. Las ventanas abiertas dejan entrar la luz sin obstáculos, y la pintura se desprende lentamente de las paredes. En un documental en 4K, los detalles son claros. Libros aún en estanterías, pupitres alineados en aulas vacías, cortinas moviéndose suavemente con el aire que entra por marcos sin vidrio. No es una ruina antigua, y eso cambia la sensación. Todo parece demasiado reciente, demasiado reconocible. Caminar por Pripyat no produce dramatismo inmediato, sino una incomodidad silenciosa. La naturaleza avanza con cautela, cubriendo balcones y patios sin prisa. Aquí el abandono no es una historia lejana, es una pausa abrupta en la vida cotidiana. Cada esquina recuerda que una ciudad puede quedar intacta en estructura y, aún así, perder completamente su función. Kolmanskop, Namibia. En medio del desierto del Namib, Kolmanskop aparece como una ilusión geométrica entre dunas. Casas de estilo europeo, salones amplios, pasillos largos, todos construidos durante el auge de la extracción de diamantes a principios del siglo XX. Cuando la riqueza se desplazó hacia otras zonas, el pueblo quedó atrás. En un documental en 4K, la imagen es poderosa. Arena acumulada dentro de habitaciones, ventanas abiertas dejando entrar luz dorada, puertas medio enterradas que apenas se distinguen. Aquí el desierto no golpea con violencia, entra con paciencia. La arena se desliza por los marcos y cubre los suelos como una marea lenta. Caminar por Kolmanskop es avanzar entre líneas rectas, que poco a poco se suavizan bajo curvas de arena. El silencio no es total, el viento siempre está presente. La sensación dominante es la de equilibrio temporal, como si el desierto y la arquitectura estuvieran negociando espacio centímetro a centímetro. Bodie, Estados Unidos. En California, Bodie permanece como un antiguo pueblo minero congelado en el tiempo.
Las fachadas de madera siguen alineadas frente a calles polvorientas. La escuela, la iglesia y los salones conservan muebles originales, botellas, herramientas, objetos cotidianos que quedaron tal como estaban cuando la fiebre del oro terminó. En un documental en 4K, la textura de la madera envejecida y el polvo acumulado cuentan la historia sin necesidad de palabras. Aquí el abandono no es abrupto ni reciente. Es parte de la memoria del oeste estadounidense. El viento recorre las calles abiertas, moviendo apenas las puertas sueltas. Caminar por Bodhi no se siente inquietante, sino reflexivo. Es como entrar en una fotografía tridimensional donde cada edificio guarda la energía de una época distinta. No hay vegetación invadiendo con intensidad ni estructuras colapsadas, solo la calma estable de un lugar que decidió permanecer tal como quedó. Craco, Italia. En lo alto de una colina árida del sur de Italia, Craco se recorta contra el cielo como una escultura de piedra. Desde la distancia, parece un pueblo medieval intacto, compacto, casi orgulloso. Pero al acercarte, el detalle cambia la percepción. Ventanas abiertas sin vidrio, escaleras que terminan en el vacío, puertas que ya no conducen a habitaciones, sino a espacios expuestos al viento. En un documental en 4K, la textura de cada muro erosionado se vuelve protagonista. Grietas finas recorriendo la superficie, sombras largas dibujadas por el sol de la tarde, polvo que se levanta apenas con cada paso. El abandono no fue repentino, sino consecuencia de la inestabilidad del terreno. Deslizamientos de tierra obligaron a sus habitantes a trasladarse gradualmente. Y esa retirada lenta se siente en el ambiente. Caminar por Craco es avanzar con una ligera tensión bajo los pies, consciente de que la propia colina forma parte activa del paisaje. No hay vegetación cubriendo con intensidad, solo piedra, cielo y silencio. El viento atraviesa las calles estrechas como si aún intentara encontrar voces que ya no están. Aquí el tiempo no se detuvo, simplemente dejó de ser relevante. Kayaköy, Turquía. Entre colinas suaves cubiertas de matorrales y olivos dispersos, Kayaköy se extiende como un patrón repetido de casas sin techo. Más de 500 viviendas de piedra miran hacia el valle, alineadas en terrazas que suben la montaña con una geometría casi perfecta. En un documental en 4K, la luz del atardecer transforma el lugar. Los muros se tiñen de tonos dorados. Las sombras llenan los interiores vacíos, y cada ventana enmarca el paisaje como si fuera un cuadro natural. Este pueblo quedó deshabitado tras un intercambio de poblaciones en el siglo XX. No hubo destrucción física masiva, sino un silencio administrativo que vació el espacio. Y esa diferencia se percibe. Las casas no están derrumbadas, están abiertas. El interior de cada una guarda aire, polvo y luz. Caminar por Kayaköy es escuchar tus propios pasos rebotando contra la piedra. Es sentir que el espacio fue diseñado para la vida cotidiana, pero hoy funciona como una memoria arquitectónica. La naturaleza no invade con agresividad, convive. La sensación dominante es una mezcla de serenidad y melancolía, como si el lugar aún estuviera esperando una explicación que nunca llegó. Belchite, Viejo, España. En Aragón, Belchite Viejo se presenta como un conjunto de estructuras abiertas al cielo. La iglesia principal conserva sus muros,
pero no su techo. Las calles siguen marcadas, pero las casas están reducidas a fachadas y columnas. En un documental en 4K, cada detalle adquiere fuerza visual. Arcos incompletos enmarcando el azul intenso del cielo, muros fracturados proyectando sombras geométricas, polvo suspendido flotando en el aire seco. A diferencia de otros lugares donde la naturaleza suaviza el abandono, aquí el entorno es austero. La tierra seca rodea las ruinas sin cubrirlas del todo. El viento atraviesa las estructuras como si las probara, como si verificara qué partes siguen en pie. Caminar por Belchite Viejo es moverse entre esqueletos arquitectónicos. No hay dramatismo añadido. El impacto está en la ausencia de techos, en la exposición total al cielo. Cada edificio parece un dibujo incompleto, y esa incompletitud se convierte en la experiencia principal. Es un espacio donde el horizonte entra directamente en la arquitectura. San Juan, Parangaricuchiro, México. En el estado de Michoacán, el paisaje parece detenido en el momento exacto en que la tierra cambió de forma. Una torre de iglesia emerge desde un océano negro de lava solidificada. No hay calles visibles, no hay casas alrededor. Solo roca volcánica endurecida que se extendió como una ola lenta y cubrió todo lo que encontraba a su paso. En un documental en 4K, la superficie de la lava revela detalles sorprendentes. Pliegues petrificados, burbujas congeladas en el tiempo, texturas ásperas que reflejan la luz del sol con tonos gris oscuro y negro profundo. En 1943, el volcán Paricutín nació de manera inesperada en un campo cercano y en pocos años transformó completamente el territorio. Caminar aquí no es simplemente recorrer un sitio histórico, es avanzar sobre un suelo que alguna vez fue fuego líquido. Cada paso resuena con una sensación física distinta, más firme, más seca. La torre que aún se mantiene en pie no parece desafiar al volcán, sino convivir con él. El silencio es amplio, el horizonte despejado, y la memoria del antiguo pueblo se percibe en esa única estructura que resiste como punto de referencia en medio de un paisaje reescrito por la geología. Oradour-sur-Glane, Francia. En el corazón de Francia, Oradour-sur-Glane permanece como una ciudad detenida en mitad de su propia historia. Las calles aún están marcadas. Los rieles metálicos atraviesan el pavimento y las fachadas de las casas siguen alineadas como si la rutina diaria pudiera retomarse en cualquier momento. En un documental en 4K, los detalles adquieren una fuerza silenciosa. Automóviles antiguos oxidados en el mismo lugar donde fueron estacionados, marcos de puertas abiertos al cielo, utensilios domésticos, cubiertos por una fina capa de polvo. La decisión de conservar el pueblo sin reconstruirlo transforma la experiencia. No hay intervenciones modernas que alteren su estado. La naturaleza no lo ha cubierto por completo. Y eso hace que el espacio se sienta aún más directo. Caminar por Oradour-sur-Glane es recorrer un escenario donde el tiempo avanzó, pero el entorno decidió quedarse. Cada edificio expuesto, cada ventana sin vidrio, transmite una quietud pesada pero contenida. No es una ruina antigua erosionada por siglos. Es una memoria arquitectónica mantenida intacta, donde el silencio no es vacío, sino respeto. Wittenoom, Australia. En Australia Occidental, Wittenoom se diluye dentro del paisaje árido casi sin avisar. El horizonte es amplio,
El cielo ocupa la mayor parte de la escena y las montañas rojizas rodean lo que queda del antiguo asentamiento minero. En un documental en 4K, la intensidad de la luz es protagonista. Sombras cortas bajo el sol vertical. Asfalto agrietado que brilla bajo el calor, restos de infraestructura dispersos, como si hubieran sido olvidados en medio de la inmensidad. El abandono aquí no tiene dramatismo visual extremo. No hay grandes edificios colapsados ni estructuras monumentales cubiertas de vegetación. Hay espacio, mucho espacio. Las calles parecen evaporarse en la distancia, y el viento recorre el terreno sin encontrar obstáculos. La sensación dominante es la de aislamiento. No es un lugar invadido por la naturaleza, sino absorbido por la escala del territorio. Caminar por Wittennum es sentir el calor acumulándose lentamente, escuchar el sonido leve del aire desplazándose y comprender que algunas ciudades no desaparecen con ruido, sino con una retirada gradual que deja atrás solo líneas trazadas sobre el desierto. Tianducheng, China. Tianducheng ofrece una experiencia diferente. No es una ciudad erosionada por el tiempo ni cubierta por vegetación. Es un espacio construido con precisión moderna, inspirado en arquitectura europea, con avenidas amplias y una torre que replica formas reconocibles. En un documental en 4K, las líneas rectas, las fachadas simétricas y las plazas abiertas se muestran limpias, ordenadas, casi perfectas en su diseño. Durante sus primeros años, muchas viviendas permanecieron vacías. Lo que generó la sensación de una ciudad lista pero silenciosa. Caminar por sus calles produce una impresión extraña. Todo está en su lugar, pero el eco de los pasos resuena más de lo esperado. No hay deterioro, no hay ruina visible. Hay expectativa. La arquitectura parece aguardar movimiento, conversación, rutina. Esa espera convierte el espacio en algo particular. No es un abandono clásico, es una pausa anticipada. La ciudad existe físicamente, pero su identidad depende de ser habitada. Y cuando el viento atraviesa las avenidas casi vacías, el silencio no suena a pasado, sino a posibilidad suspendida. Humberstone, Chile. En el norte de Chile, en pleno desierto de Atacama, Humberstone se levanta como una ciudad detenida bajo el sol más intenso. Fue un centro de procesamiento de salitre a finales del siglo XIX y principios del XX. Hoy, sus estructuras de madera y metal siguen alineadas frente a calles polvorientas que no conducen a ninguna actividad. En un documental en 4K, el contraste es impactante. Fachadas descoloridas por décadas de exposición, letreros antiguos todavía visibles, ventanas sin vidrio que dejan pasar una luz blanca, casi implacable.
El desierto aquí no invade con arena como en otros lugares. Lo que hace es conservar. La sequedad extrema ha mantenido muchos edificios en pie, como si el tiempo avanzara más lento bajo este clima. Caminar por Humberstone es sentir el crujido del suelo bajo los zapatos. Escuchar el viento arrastrando partículas finas y observar cómo el horizonte se funde con las estructuras industriales. La sensación no es dramática, es amplia. Es la percepción de una época económica completa que tuvo su auge y su fin, dejando detrás un escenario intacto bajo un cielo que nunca cambia de intensidad. Bannack, Estados Unidos. En el estado de Montana, Bannack fue una ciudad minera que vivió su momento de prosperidad en el siglo XIX. Hoy, permanece como un conjunto de edificios de madera, alineados frente a una calle principal, amplia y silenciosa. En un documental en 4K, la textura de la madera envejecida resalta bajo la luz suave. Las ventanas reflejan el paisaje montañoso cercano y las puertas entreabiertas permiten ver interiores simples, casi intactos. A diferencia de otras ciudades abandonadas más densas, Bannack conserva una escala humana. No abruma por tamaño, sino por claridad. Cada edificio tiene una función reconocible. La escuela, el hotel, la iglesia. Caminar por esta calle principal es como entrar en una escena congelada del oeste estadounidense. No hay vegetación cubriendo las fachadas ni estructuras colapsadas en exceso. Hay estabilidad. El viento recorre el espacio abierto y el silencio se distribuye de manera uniforme. Aquí el abandono se siente más como cierre natural de ciclo que como interrupción abrupta. Belitz-Heilstätten, Alemania. A las afueras de Berlín, Belitz-Heilstätten fue un complejo hospitalario construido a finales del siglo XIX. Grandes pabellones de ladrillo rojo, pasillos largos y ventanales amplios formaban un entorno diseñado para la recuperación y el aislamiento médico. En un documental en 4K, los detalles arquitectónicos adquieren protagonismo. Arcos de ladrillo, techos altos parcialmente abiertos al cielo, escaleras cubiertas por hojas secas que se acumulan en los descansos. La vegetación aquí sí participa activamente. Árboles jóvenes crecen en patios interiores, plantas trepan por los muros y el musgo suaviza los bordes de la estructura.
Caminar por estos pabellones es percibir una mezcla de grandeza arquitectónica y fragilidad. La luz entra en ángulos inesperados. Iluminando habitaciones vacías donde antes hubo camas y actividad constante. La sensación dominante es introspectiva. No es un lugar que impresione por escala urbana, sino por profundidad espacial. Cada corredor invita a avanzar con calma, como si el edificio aún conservara el ritmo lento de recuperación para el que fue concebido. Roslin Chapel Village, Escocia. Escocia, cerca de la famosa capilla de Roslin, existe un pequeño conjunto de viviendas históricas que quedaron deshabitadas cuando la actividad local disminuyó. Las casas de piedra gris se alinean bajo un cielo que cambia constantemente entre nubes y claros. En un documental en 4K, la humedad del clima resalta cada textura. Musgo adherido a los muros, tejados oscuros por la lluvia frecuente, caminos de grava que reflejan la luz tenue. El paisaje aquí no es árido ni extremo. Es verde, suave, casi sereno, pero la ausencia humana crea un contraste evidente. Las puertas permanecen cerradas, las chimeneas ya no emiten humo, y el sonido predominante es el del viento cruzando campos abiertos. Caminar por este pequeño pueblo no provoca inquietud, sino contemplación. Es un espacio donde la arquitectura rural permanece intacta, pero la vida cotidiana se desplazó hacia otros lugares. La sensación final no es de colapso, sino de transición silenciosa dentro de un entorno que continúa respirando con normalidad. Villa Epecuén, Argentina. En la provincia de Buenos Aires, junto a una laguna salina, Villa Epecuén parece un dibujo en blanco y gris. Durante décadas, fue un destino turístico conocido por las propiedades terapéuticas de sus aguas. Pero en 1985, una inundación cubrió el pueblo bajo varios metros de agua. Años después, cuando el nivel descendió, lo que quedó fue un paisaje cubierto por una capa blanca de sal cristalizada. En un documental en 4K, cada superficie refleja la luz con intensidad. Árboles petrificados por la sal, fachadas erosionadas, estructuras que parecen esculpidas en yeso. Caminar por Villa Epecuén es avanzar dentro de un silencio brillante. El suelo cruje ligeramente bajo los pies,
y el viento levanta polvo salino que flota en el aire seco. No hay vegetación recuperando el espacio. La sal domina cada rincón. La sensación no es de ruina tradicional, sino de transformación química. El agua no destruyó con violencia visible, sino que reconfiguró el entorno. El pueblo no desapareció por completo, quedó congelado en una nueva forma, como si el paisaje hubiera decidido reinterpretarlo bajo otra textura. Varosha, Chipre. Frente al mar Mediterráneo, Varosha conserva hoteles altos y avenidas amplias que alguna vez estuvieron llenas de visitantes. Hoy, muchos edificios siguen en pie, pero sin actividad. En un documental en 4K, el contraste es nítido. Balcones vacíos frente a un mar intensamente azul, fachadas modernas con ventanas abiertas al viento, calles limpias pero sin movimiento. Aquí el abandono no se percibe como deterioro extremo. No hay arena cubriendo interiores ni vegetación desbordando por completo. Hay orden estructural sin función activa. El sonido dominante es el del mar golpeando la costa y el aire moviendo cortinas que quedaron suspendidas en el tiempo. Caminar por Varosha es experimentar la pausa de un espacio turístico que quedó detenido. La arquitectura sigue siendo reconocible, casi contemporánea, y eso amplifica la sensación de ausencia. Es una ciudad que parece lista para volver a funcionar, pero permanece en espera. Ross Island, India. En las Islas Andamán, Ross Island fue durante décadas un centro administrativo colonial británico. Hoy, lo primero que se percibe no es la arquitectura, sino la vegetación. Árboles enormes han crecido alrededor de iglesias, residencias y edificios oficiales. Dejando que sus raíces envuelvan paredes y columnas con una naturalidad sorprendente. En un documental en 4K, la escena es casi hipnótica, raíces gruesas abrazando fachadas de ladrillo. Ventanas abiertas donde ahora cuelgan lianas, luz filtrándose entre copas altas que proyectan sombras móviles sobre suelos cubiertos de hojas. El clima tropical acelera todo. La humedad, el calor, y la lluvia constante han transformado la isla en un diálogo permanente entre estructura y selva.
Caminar por Ross Island es avanzar entre pasillos que ya no conducen a oficinas, sino a claros abiertos por la naturaleza. No hay sensación de destrucción brusca, sino de integración lenta. Los edificios no desaparecen, se convierten en parte del bosque. La arquitectura sigue presente, pero ahora comparte espacio con raíces que no distinguen entre piedra y tierra. Bokor Hill Station, Camboya. En las montañas del sur de Camboya, Bokor Hill Station fue concebida como un refugio climático durante la época colonial. El hotel principal, el casino y otros edificios se levantaron sobre una meseta envuelta en niebla frecuente. En un documental en 4K, la atmósfera es protagonista. Nubes bajas moviéndose entre estructuras de concreto, paredes cubiertas por manchas de humedad, balcones abiertos hacia un valle que desaparece bajo la bruma. La humedad constante y la altitud generan una sensación de aislamiento suave. No es un abandono absoluto. Algunas áreas han sido restauradas parcialmente, pero otras estructuras permanecen como estaban. Caminar por Bokor es experimentar cambios rápidos de luz. Un momento el edificio está claramente visible. Y al siguiente, la niebla lo envuelve casi por completo. La naturaleza no invade con vegetación exuberante, sino con clima. El viento fresco, la bruma y el silencio intermitente convierten el lugar en un espacio donde la arquitectura parece flotar entre presencia y desaparición. Vorkuta, Rusia. En el extremo norte de Rusia, más allá del círculo polar ártico, algunas zonas de Vorkuta permanecen parcialmente deshabitadas. Edificios de apartamentos alineados en bloques rectos se alzan frente a una tundra abierta, donde el viento circula sin obstáculos. En un documental en 4K, la escala urbana se combina con un paisaje austero. Fachadas grises bajo cielos amplios, nieve acumulada en balcones, ventanas oscuras que reflejan un horizonte casi vacío. El frío domina la experiencia. No es un frío agresivo, sino persistente. La sensación no es de vegetación cubriendo la ciudad, sino de espacio rodeándola. Caminar por estas áreas transmite amplitud. Las avenidas son anchas. Pero el movimiento es mínimo. El entorno natural no necesita recuperar nada. Simplemente rodea. La arquitectura sigue en pie, pero la escala del clima y del territorio redefine la percepción humana dentro del espacio. Taberga, Libia.
En la costa norte de África, Tahuerga fue una ciudad activa hasta que su población se desplazó y muchas áreas quedaron vacías. Las calles permanecen trazadas, las fachadas continúan alineadas bajo el sol intenso y el desierto cercano empieza a acercarse lentamente. En un documental en 4K, la luz es protagonista. Muros color arena. Sombras duras proyectadas por el mediodía y polvo fino acumulado en esquinas y entradas. No es un lugar cubierto por vegetación ni por agua, es un espacio expuesto. El viento levanta partículas que recorren las calles abiertas. Caminar por Tahuerga es sentir el calor acumulándose en las superficies y el eco de los pasos resonando en avenidas despejadas. La arquitectura permanece clara y definida, pero sin función activa. El paisaje no dramatiza el abandono, lo enmarca. Y en esa exposición directa al sol y al horizonte, la ciudad parece suspendida en un tiempo que ya no avanza al ritmo de la vida cotidiana. Ranihet, Cantonment, Old, Bungalows, India. En las colinas de Uttarakhand, a más de 1800 metros de altitud, existen antiguos bungalows coloniales dispersos entre bosques de pino y cedro. Algunos permanecen cerrados desde hace décadas. No están colapsados, no están cubiertos por completo, simplemente quedaron al margen del movimiento. En un documental en 4K, la luz fría de la mañana atraviesa ramas altas y cae sobre fachadas de piedra gris, techos inclinados cubiertos de musgo y ventanas de madera ligeramente abiertas por el viento. El clima de montaña mantiene una humedad constante que suaviza los bordes de la arquitectura. Caminar por estos caminos silenciosos es escuchar hojas secas bajo los pies y sentir el aire fresco descendiendo por la ladera. No hay dramatismo. No hay ruinas espectaculares, hay pausa. Las casas parecen esperar una rutina que ya no regresa. La naturaleza no invade con violencia, sino con paciencia. Cada temporada añade una capa sutil de musgo, una sombra distinta, un silencio más profundo. El abandono aquí no es abrupto, es gradual, casi delicado.
Fordlandia, Brasil. En medio de la selva amazónica brasileña, Fordlandia fue un proyecto industrial concebido en la década de 1920 para producir caucho. Se construyeron casas, hospitales, escuelas y avenidas siguiendo un diseño urbano estadounidense, pero el entorno tropical no respondió como se esperaba. Con el tiempo, el proyecto perdió viabilidad y el asentamiento quedó parcialmente abandonado. En un documental en 4K, la escena es poderosa. Edificios geométricos emergiendo entre vegetación densa, techos parcialmente cubiertos por plantas, escaleras que conducen hacia interiores donde la luz entra filtrada por hojas. Aquí la naturaleza no cubre todo de inmediato. Dialoga con la estructura. El verde intenso de la selva rodea las construcciones con una presencia constante. La humedad suaviza los bordes y el sonido de insectos llena el aire. Caminar por Fordlandia es sentir el contraste entre planificación humana y entorno tropical. No es una ruina completamente absorbida, ni una ciudad intacta.